¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a comenzar el estudio de las integrales dobles. Recuerden ustedes que en funciones de una variable, ¿verdad? De las que vimos en cálculo 1, nosotros planteamos la integral de a b de f, siendo f una función continua en un intervalo ab cerrado y acotado. En este caso, este intervalo AB cerrado y acotado es lo que llamamos nuestro conjunto de integración, ¿verdad? Que es un intervalo que está incluido en la recta real. Vamos a recordar que si tenemos una función no negativa en el intervalo cerrado AB, la interpretación geométrica que podemos hacer de la integral es que el valor de la integral representa el área de la región que se forma debajo del gráfico de f sobre el eje x y entre las dos rectas verticales A y B. Cuando nosotros pasamos a considerar ahora en cálculo 2 funciones de varias variables, en particular funciones de dos variables, vamos a tener una función definida en un subconjunto A de R2, que va a ser un subconjunto A cerrado y acotado. Y ese conjunto de R2 cerrado y acotado va a ser nuestro conjunto de integración. Entonces vamos a plantear la integral doble de f de xy dx de dy en A, para una función f que va a ser continua en el conjunto A. Si hacemos una interpretación geométrica de esto, ustedes ven que el conjunto A está incluido en el plano XY. Recordemos que el gráfico de F es una superficie que está inmersa en R3, ¿verdad? Entonces, en el caso que tengamos una función no negativa en el conjunto A, como esta que dibujamos acá en esta representación gráfica, ¿verdad? Se va a formar un sólido tridimensional que está comprendido sobre el conjunto A, hacia arriba del conjunto A, debajo del gráfico de F, o sea, debajo de la superficie, y delimitado acá por el borde del conjunto A, digamos, ¿no? Porque está sobre el conjunto A. Entonces, en este caso, si la función es no negativa en el conjunto A, como dijimos, el valor de la integral doble va a corresponder al volumen de ese sólido S que describimos recién, que se forma sobre el conjunto A. Bien, vamos a comenzar el cálculo de las integrales dobles. Entonces vamos a ir comenzando por considerar el conjunto A más simple que podemos tener, que es un rectángulo de lados paralelos a los ejes. Ese conjunto A, rectángulo, como dijimos, se expresa como el producto cartesiano de dos intervalos cerrados y acotados AB por CD. Como ven acá en la figura, AB está incluido en el eje X y CD está incluido en el eje Y. Bien, el producto cartesiano de los dos representa todos los puntos X y que pertenecen a ese rectángulo, incluyendo el borde, ¿verdad? Entonces, más específicamente, incluyendo lo que llamamos la frontera del conjunto A. Como ustedes ven, este conjunto A es cerrado y acotado. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El cálculo de la integral de una función f continua en un rectángulo A, como este que planteamos recién, se va a calcular por medio de dos integrales simples iteradas. ¿Qué significa esto? Integrales simples significa que son integrales en una variable. Iteradas significan que vamos a hacer una a continuación de la otra. Es decir, por ejemplo, yo tengo dos posibilidades en cuanto al orden de integración. Podemos integrar primero en y luego en x, o viceversa, podemos integrar primero en x y luego en y. Entonces, ¿cómo queda el planteo? El planteo se hace así. Tenemos f de x y d de y integral de c a d. ¿Qué significa esto? Que estoy integrando en relación a y. ¿Quién me indica en función de qué variable estoy integrando o en relación a qué variable estoy integrando? El diferencial.
Observen ustedes acá que aparece el diferencial de y, entonces indica que yo estoy integrando esta función en y en el intervalo CD. Cuando integro en y, la x se mantiene constante, ¿verdad? Y viceversa, si integro en x, la y se mantiene constante. Entonces, la iteración de las integrales se hace así. O sea, yo me planteo primero el cálculo de la integral en y lo que me da como resultado lo voy a integrar de a b en x. ¿Sí? Bien, tenemos dos notaciones posibles. Una es esta primera que está acá, que es como de adentro hacia afuera, y la otra es la segunda que aparece acá a la derecha, que es hacia atrás. Primero en y, luego en x. ¿Sí? Entonces, repito, el diferencial es el que me indica en relación a qué variable estoy integrando. Entonces acá yo tengo la integral de f de xy, de dy, con y variando de c a d. Ahí estoy integrando en relación a y, y el resultado de esta integral, una vez que la resuelva, lo voy a volver a integrar, esta vez en relación a x, con x variando de a b. ¿Ok? Bueno, acá tenemos entonces ahora la segunda posibilidad, que es en el orden contrario de integración. Vale decir, primero lo vamos a integrar en x, con x variando de a a b. En ese caso vamos a mantener la y como constante, y el resultado de esta integral la vamos a integrar luego en y, con y variando de c a d. Con dos notaciones posibles, la podemos poner de esta forma, de adentro hacia afuera, o de esta forma hacia atrás. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tengo la integral de un pequeño polinomio, 3x cuadrado más y cuadrado, en el rectángulo menos 1, 2 por 0, 2. Es un producto cartesiano del tipo que habíamos planteado recién, el conjunto A. Entonces vamos a hacer el cálculo en los dos órdenes de integración posibles, y ustedes van a ver que el resultado obviamente va a ser exactamente el mismo. ¿tá? El resultado de la integral es único y no depende del orden de integración que ustedes elijan. Entonces, ustedes van a acompañar los cálculos sin problemas. Integramos acá primero en y. Cuando integro en y, mantengo la x constante, ¿verdad? Y la y va a variar de 0 a 2. Una vez que resuelvo esa integral en y, la vuelvo a integrar en x, ¿sí? Y su resultado final, en este caso, me va a dar 26. Ustedes van a chequear sin problema los cálculos. Acá son integrales muy sencillas. Lo que hacemos es tomar primitivas, ¿verdad? Para aplicar la regla de Barrow. Si yo estoy integrando en y, ¿verdad? La x es constante. Entonces yo voy a primitivizar en relación a la variable y. Y después, cuando integre en x, bueno, ahí ya no tengo más la y, solamente me quedó el resultado en x, ¿verdad? Primitivizo en relación a x y aplico el teorema de Barrow sin inconvenientes. ¿Sí? Después está planteado la misma integral de la misma función, pero en el orden contrario. ¿tá? Ustedes van a chequear los cálculos y van a llegar exactamente, nuevamente, al mismo resultado, 26. Bueno, la elección del orden de integración en cualquier ejercicio va a depender de la función que ustedes tengan. Puede pasar que en un orden la integral sea más fácil o más corta de calcular que en el otro orden. ¿sí? En este caso, el ejemplo que vimos, que es bastante sencillo, que es un polinomio, no hay gran diferencia entre un orden y otro. Pero en otro caso puede pasar que la diferencia sea significativa realmente. ¿sí? Seguimos adelante. Ahora vamos a integrar una función continua en un conjunto típico. Vamos a ir avanzando entonces, modificando el tipo de conjunto de integración que vamos a tener. ¿sí? Entonces tenemos básicamente dos conjuntos típicos, conjunto tipo 1 y conjunto tipo 2. ¿A qué llamamos un conjunto tipo 1? Bueno, es un conjunto de este tipo, donde la x varía en un intervalo cerrado AB. Podemos decir también que el conjunto está comprendido en una faja de plano vertical AB, ¿verdad? Y luego la y varía entre dos funciones de x. Estas
y igual f de x e y igual a g de x, son como si fueran funciones de cálculo 1, ¿verdad? Son funciones de una variable. Entonces, cuando planteamos el valor, el cálculo de la integral, también lo podemos hacer, y lo vamos a hacer, mediante integrales simples iteradas. Ahora, si el conjunto es del tipo 1, que estamos planteando recién, hay un solo orden de integración que le corresponde, que es primeramente en y luego en x, la integral. O sea, yo me planteo la integral de f de xy d de y, o sea, estoy integrando en y, con y variando de f de x a g de x. Recuerden ustedes que f de x y g de x acá, que son los límites de integración, son estas dos funciones que teníamos allí delimitando o definiendo el conjunto A. Y luego que integro en y, el resultado lo integro en x con x variando de A a B. Tengo dos notaciones posibles, de adentro hacia afuera o hacia atrás. Recuerden ustedes, y esto es importante que ya lo tengan presente, que en toda integral doble, cuando la planteo como integrales simples iteradas, la última integración, o sea, la segunda integración, siempre va a ser con límites de integración constantes, ¿sí? Acá la x, por ejemplo, que es la segunda integración, ¿verdad? La x varía entre dos valores fijos, siempre. Bien, vemos ahora los conjuntos tipo 2. Conjuntos tipo 2 es análogo, pero cambiando el rol, digamos, de las variables. Ahora, la variable y es la que varía en un intervalo cerrado y acotado CD, que lo ven acá en el eje Y, y la x varía entre dos funciones. Pero estas funciones son funciones de una variable, pero vean ustedes que son funciones de x en función de y. X en función de y, ¿correcto? Entonces, cuando planteamos la integral doble, mediante integrales simples iteradas, el orden que corresponde ahora también es uno solo. Hay uno solo orden posible cuando estamos con un conjunto tipo 2, y el orden es ahora primero en x y luego en y. Entonces, planteo la integral en x, con x variando de u de y a v de y, siempre va de menor a mayor. Observen que acá menor está a la izquierda, mayor está a la derecha, ¿verdad? Porque estamos hablando de la variable x. Entonces integro esto en x y el resultado que me da lo integro luego en y, con y variando de c a d. Tengo dos notaciones posibles, de adentro hacia afuera o hacia atrás. Y acá vemos nuevamente que la segunda integración, como pasaba en el caso anterior, la segunda variable, que es la y, va a variar siempre entre dos valores constantes, en este caso c y d. ¿Ok? Bueno, dado un conjunto de integración, o sea, dado una integral de una función en un determinado conjunto, este conjunto lo vamos a poder considerar como tipo 1 o como tipo 2, según como nosotros elijamos. ¿Ok? Ahora, una vez que yo elijo, la forma de ver ese conjunto, de expresarlo como tipo 1 o como tipo 2, luego, cuando hago las integrales simples iteradas, yo tengo que hacer el orden correspondiente a según yo haya elegido tipo 1 o tipo 2. ¿Correcto? Recuerden ustedes entonces que cuando integramos tipo 1, integramos con el conjunto expresado como tipo 1, integramos primero en y después en x. Y cuando lo expresamos como tipo 2, integramos primero en x y luego en y. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tengo el conjunto A definido por los xy de R2 con x menor o igual que 1, y mayor o igual que 0, e y menor o igual que x. Bueno, el ejercicio pide, dibuje el conjunto A, luego, segunda parte, escriba el conjunto A como siendo tipo 1 y plantee la integral siguiendo el orden de integración que corresponda. O sea, si es tipo 1, vamos a integrar primero en y después en x. Y análogamente, en la tercera parte del ejercicio, vamos a escribir el conjunto A como siendo tipo 2 y luego plantear la integral como integrales simples iteradas siguiendo el orden que corresponde.
Entonces, dibujando el conjunto A, ustedes van a ver que queda este triángulo, ¿verdad? Comprendido acá entre las tres rectitas, y igual 0, que es el eje X, y igual X, que es esta diagonal, y X igual 1. Entonces, si escribimos el conjunto tipo 1, va a quedar escrito de esta forma. Son los xy de R2, tales que X pertenece a 0, 1, y la Y varía entre dos funciones. Esas dos funciones serían Y igual 0, en este caso quedó una función constante, e Y igual X, que corresponde a el gráfico, bueno, su gráfico es la recta, esta diagonal que dijimos. Entonces, cuando planteo la integral doble como integrales simples iteradas, integramos, como estamos tipo 1, integramos primero en Y, luego en X, y la Y varía de 0 a X, y luego la X va a variar de 0 a 1. Si lo escribo al conjunto, o lo interpreto, o lo considero como tipo 2, van a ser los xy de R2, tales que ahora la Y pertenece a un intervalo cerrado y acotado, que es en este caso el 0, 1. Observen allí en el dibujo, ustedes ven que la Y varía de 0 a 1. Y ahora, la X varía entre dos funciones de Y. X en función de Y, expresada en este caso, la menor, o sea, la que está más a la izquierda, ¿verdad? Sería X igual Y, y la que está más a la derecha sería X igual a 1. En este caso quedó una función constante. Entonces, la integral doble, planteada como integrales simples iteradas, va a ser, como estamos considerando el conjunto tipo 2, primero en X y luego en Y. Entonces, la X varía de Y a 1, que son estas dos funciones. Observen que abajo va la menor, que es la que está más a la izquierda, y arriba la mayor, que es la que está más a la derecha. Y luego, el resultado que me da, lo voy a integrar en Y, con Y variando de 0 a 1. Bien, ahora vamos a comentar lo siguiente, que es bien importante y ocurre muy frecuentemente. Puede pasar que cuando ustedes vayan a expresar el conjunto como tipo 1 o como tipo 2, el conjunto se tenga que descomponer en más de un conjunto, o sea, va a ser la unión de dos conjuntos, o dos o más conjuntos. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Si tengo el conjunto A con los xy de R2, tales que X pertenece al intervalo 1, 2, y la Y es mayor o igual que 0 y menor o igual que X al cuadrado. Así como está escrito este conjunto, ya está considerado como tipo 1, ¿verdad? Observen el dibujo. Entonces, la integral la puedo plantear sin problemas. Voy a hacer la integral de f de xy de dy. Tengo que integrar, como estoy considerando tipo 1, primero en y y luego en x, ¿verdad? Primero en y, con y variando de 0 a x cuadrado, que serían las dos funciones que delimitan ahí en y, ¿verdad? Y luego el resultado lo integro en x, con x variando de 1 a 2. Ahora, cuando queremos expresar este conjunto tipo 2, cuando vamos a observar, observen el dibujo acá, la y varía de 0 a 4. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a identificar las funciones de x en función de y, ¿verdad? Para expresar el conjunto, cuando yo estoy en el tramo de 0 a 1, la x en función de y va a variar x igual 1 y x igual 2. Ahora, cuando la y está entre 1 y 4, la primera función que aparece acá de x en función de y, me la va a dar la parábola, ¿verdad? Y la segunda función, o sea, la mayor, hacia la derecha, va a ser nuevamente x igual a 2. Entonces, como que la función de entrada, acá, la menor, se va a partir en dos tramos, ¿sí? Entonces, voy a considerar como si fueran dos subfajas horizontales, la subfaja de 0 a 1 y la subfaja de 1 a 4. Acá está hecho separadamente el dibujo de las dos, ¿sí? Entonces, a ver cómo quedaría. Cuando expresamos cada una de las regiones, R1 y R2, en las cuales se descompone el conjunto A, tendríamos Y
perteneciente a 0, 1, ¿verdad? Con x entre 1 y 2, y luego la y perteneciente al intervalo 1, 4, con x variando de menos raíz de y a más raíz de y. ¿Por qué apareció esta raíz? Bueno, pues nosotros tenemos un tramo de la parábola acá, que es la semiparábola derecha, ¿verdad? Que nosotros la tenemos originalmente escrita y en función de x, o sea, y igual a x cuadrado. Cuando yo paso a considerar el conjunto como tipo 2, yo tengo que hacer el despeje de x en función de y. Entonces, haciendo el despeje, tenemos acá dos posibilidades en realidad, x igual a raíz de y x igual a menos raíz de y. Pero cada una de ellas corresponde a la semiparábola derecha y la semiparábola izquierda. Cuando nosotros miramos el dibujo, ¿verdad? En el conjunto de integración, vemos que nosotros estamos trabajando con la semiparábola derecha. Por lo tanto, yo voy a elegir x igual a más raíz de y. De ahí entonces que acá la variación de la x en el conjunto R2 sea de raíz de y a 2. Bien, entonces, el conjunto A se descompone como la unión de R1 unión R2, y la integral se va a descomponer de la siguiente manera. La integral en A va a ser igual a la integral doble en R1 más la integral doble en R2. Entonces, una vez que hice esta descomposición, los conjuntos se unen, ¿verdad? Y las integrales correspondientes se suman. Entonces, una vez que hice la descomposición, hago la iteración. Entonces, como estamos con tipo 2, vamos a hacer primero en x y luego en y, ¿correcto? La integración primero en x, entonces en R1 va a ir la x variando de 1 a 2 y la y variando de 0 a 1. Y luego, en el conjunto R2, la x variando desde raíz de y a 2 y la y variando de 1 a 4. ¿Sí? Bueno, habitualmente en los ejercicios que ustedes van a tener que resolver, ¿sí? Les van a pedir que ustedes planteen ambos órdenes de integración, ¿sí? O les van a dar la integral en un orden y les van a pedir que ustedes cambien al orden contrario. Entonces, para hacer esto correctamente es muy importante tener primero dibujado el conjunto A y dibujado en forma muy clara, ¿verdad? Que no haya ninguna confusión de los puntos y de las fajas de plano que ustedes van a determinar allí, ¿verdad? Y bueno, y para dibujar estos conjuntos, lo que ustedes van a tener que manejar es lo que trabajábamos en la parte de topología, ¿verdad? Que es el tema de las ecuaciones de las rectas, las parábolas y las circunferencias. Que ustedes saben que estas curvas son las que utilizamos habitualmente para delimitar los bordes o las fronteras del conjunto A. ¿Ok? Bueno, espero que el video les haya resultado ilustrativo y fácil de seguir, ¿verdad? Vamos a hacer después entonces unos cuantos ejercicios de aplicación de todo esto, y como saben, estamos siempre en contacto y a las órdenes para cualquier duda. Un gusto. Hasta luego.